Equipazo, bienvenidos al vlog de Burdeos. He llevado todo mi equipaje tecnológico, mucho valor, ha llevado mucho valor. Si tenéis algún contacto en Burdeos, si alguien se entera de alguien que tiene la maleta de Manu Martín. Esto sí que es un temita pre-match. Equipazo, buenos días, bienvenidos al vlog de Burdeos. Tengo una tostada, ya no sé ni dónde estoy. En este vídeo, obviamente ya sabéis, os voy a contar cómo es nuestra experiencia en el torneo, pero en este vídeo vengo a hablaros de calidad humana y de lo que para mí supone llevar 15 años haciendo contenido para vosotros en redes sociales, creando tutoriales y demás, pero lo de vuelta. Yo solamente veo lo que va, la parte de lo que yo hago para vosotros. Pero en días como ayer, que bueno, perdí la maleta, pero me vienen pasando ciertas cosas con el tiempo que no todo os lo cuento, y ahí es donde te das cuenta de lo que aporta la comunidad de vuelta y de lo que supone el tener una conexión con todos vosotros en mayor o menor medida. No siempre veis todos mis vídeos, a lo mejor veis uno al mes o uno cada 2 meses, otros me seguís más de una manera más frecuente, pero lo que tiene a día de hoy las redes sociales, la verdad que no es todo malo, y es lo que te quiero contar hoy y de darte las gracias a ti, a cada uno de vosotros que estáis al otro lado. Quiero enchufar el Bluetooth, dame un segundito. ¿Cuál es la música que se va a poner ahora? Pues voy a ver, tío, si me consigo enchufar te digo, mano. El otro día les estaba escuchando chunda chunda, ¿eh? Sí, nada, pero a mí chunda chunda no me va. Había chunda chunda el otro día en ¿Edu? Chile en tus En la auriculares. playlist. ¿El de mí o el de Edu? No, en el tuyo. El tuyo. Ah, sí. Era chunda Es chunda que de Valencia. si me pongo con música de letra, entro al partido cantando, ¿sabes? Entonces. Un poco dale su vago. Ya, no. Entonces prefiero sin letra. Mi móvil es... Tú me has llamado al último, ¿eh? Sí, a ver, para un momento. Ahora. Uy. Se quita, tío, mira. Pero un tema de cómo te duchas, Edu, que son unos. No, cabrón. Los temas de verdad. ¡Se lo ha acabado! Esta es prepartido. Esta es pre-match. Esto es para llorar, cabrón. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I, Esto es como el amalillo. yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. Llegados ya a la arena, aquí es donde vamos a competir, al pabellón. Juegan los chicos en un par de turnos, así que tenemos el tiempo justo para contaros cosas y meterme a trabajar. ¿Qué pasó ayer? Bueno, vuelo en el avión de las 7 de la mañana, yo siempre llevo todo bastante localizado, tengo AirTags porque, bueno, me han pasado de todos. Esto no me había pasado nunca. Volábamos en un avión muy chiquitito, este es el vídeo antes de despegar. Like Berettas, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen. Al ser un avión chiquitito no puedes llevar las maletas en cabina encima de la cabeza, siempre vuelo con equipaje de mano, así que me lo ponen abajo en la bodega. El caso es que cuando aterrizamos voy a agarrar mi maleta, que la dejan a pie de pista, había que salir caminando por la pista hasta llegar a la terminal, y alguien había cogido mi maleta y se la había llevado. Total que hago la reclamación, así estaba la terminal. It's like I got a flu. Yeah, run it up. I told them that I'm coming back. So let me get all of that. Time is now. I'm coming around to get a check. Said I need my taxes back. Over time I'm getting mine, so get in line. And it's with no respect. Terminal vacía, hago la reclamación. Bueno, pues alguien se había llevado mi maleta y dentro estaba esta cámara, micrófonos, bueno, bastante engorro. Y nada, pues en principio no iba a haber vlog. Llegado a cierto momento, ya hablo con mi familia, hablo con mi mujer, me dice, oye, ¿por qué no tiras de redes sociales a ver si la cosa progresa? Bueno, tiré de familia, tiré de vídeo en redes, colgué este vídeo. Bueno, os cuento la película. Me monto en el avión a Burdeos y cuando aterrizamos, es un avión pequeñito, las maletas no caben dentro de la cabina, yo siempre vuelo con maleta en cabina por todo mi equipaje tecnológico y demás, y por seguridad. El caso es que las maletas no se pueden poner arriba, las han metido en bodega todas, y cuando he bajado no estaba mi maleta. Alguien, entendemos que se ha equivocado y se ha llevado mi maleta y me ha dejado la suya. Total, pues imaginaos, han llevado todo mi equipaje tecnológico, mucho valor, se ha llevado mucho valor.
así que estoy sin ropa. Tengo que comprarme aquí 2 o 3 cosas para ir sobreviviendo y os pido, si tenéis algún contacto en Burdeos, si alguien se entera de alguien que tiene la maleta de Manu Martín, me salva la vida. Así que nada, si tenéis alguna noticia os lo agradecería muchísimo porque os podéis imaginar el jaleo que tengo. Y a partir de ahí se hizo la magia y ahí es donde iba y os lo contaré durante todo este vídeo, ¿no? Comencé a recibir muchos mensajes y entre algunos de ellos, muchos eran simplemente de ánimo, pero algunos de ellos tenían capacidad de ayudarme y bueno, se tocaron las teclas adecuadas hasta que por la noche conseguí esto. De vuelta al aeropuerto y final feliz. Ha aparecido gracias a la persona que la ha devuelto. Ha tardado unas cuantas horas, pero bueno, finalmente la ha devuelto. Y gracias a toda la comunidad que habéis estado ahí, que sois muchos, y me habéis ayudado. Esto no hubiera sido tan rápido si no me echáis el cable. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, por haberme dado la mano, y os lo contaré mejor en el vlog, que ahora sí lo puedo hacer porque he recuperado la cámara. Historia con final feliz. Pero a lo que voy, y quiero contaros algunas cosas de todo lo que no veis y que no siempre lo cuento, que las redes sociales tienen elementos negativos y tienen elementos positivos, pero lo que es la comunidad me ha dado y me sigue dando una experiencia vital y un feedback que, más allá de lo económico, obviamente, porque todos trabajamos por dinero, pero este trabajo, que yo lo considero un trabajo de hacer contenido para vosotros, no solamente de tutoriales, sino de blogs, de lo que hay detrás, de análisis de palas, realmente me hace tener unas experiencias, como te digo, que en algunos casos no los puedo contar porque son muy privados, lo que vivo con vosotros, pero que van más allá del impacto que provoca a nivel social. Es muy importante y la verdad que me llena muchísimo. No falla tú. No me tires abajo todo el pabellón, ¿eh? Uy, no tires fuerte que se cae el pabellón. Está bonito, ¿eh? Le France. ¿Te gusta Francia, tío? No, me gusta mucho. Esta parte está bonita. Son como, y esta no es tanto, pero lo de ahí son como calles muy europeas, ¿no? Viniendo de otros torneos que hemos estado. Y no he visto nada todavía, pero el centro dicen que es como muy... De hecho, nos dijeron que ahí hay como una cosa que es donde la base naval donde se quedaba en la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, la más famosa de Europa, que está aquí. ¿Sí? Donde están aquí, se escondían ahí en la Segunda Guerra Mundial y tal. Curiosidades, dato curioso de... Sí, en el anterior fue... En el anterior fue que Aitana hacía muchos conciertos y ahora... Y aquí es que en la Segunda Guerra Mundial había un búnker ahí donde se... Bueno, más interesante. Muy bien. Para los puntos. Bueno, entramos en el momento shaky del vídeo, ¿vale? Ya sé que se mueve, pero no llevo el estabilizador. Eso pesa, Pesa lo que mucho. llevas ahí pesa, Nada, qué contaros. No nos ha agradado nada hasta ahora porque los chicos han perdido. La verdad es que no han jugado un buen partido. Sí lo han jugado Miguel y Chiqui, y a casa. Esto funciona así. Era un torneo que teníamos la ilusión de hacerlo bien, porque es un P2, no iban las 4 primeras parejas. Pero esto es lo que ha pasado. Nada, cosa buena del viaje, he recuperado la maleta. Cosa mala, nos han mandado a casa, así que me quedo aquí hasta el día viernes. El viernes tengo un evento con Cupra, tengo una Coach Experience y hasta entonces pues me quedo aquí. Y hoy me hace compañía David, que vamos a cenar. Vamos a cenar una pizza, pero antes vamos a ver el río ahí un poquito, dar una vuelta, dar un paseito corto por Burdeos. Os damos unos planitos del río y ahora os sigo contando lo que para vosotros os contaba hace nada y que para mí hace ya unas cuantas horas. I shoot like Berettas, yeah, yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. Bueno, un sitio chulo donde me ha traído David aquí. ¿Qué parece, tío? Muy bonito. El río aquí de Burdeos. En Chile yo no vi nada. No te acompañé al Cerro Minguete. No, en Chile no, tío. Yo además este año me había propuesto a todos los sitios a los que voy ver algo, o sea, decir, me he ido de la ciudad y he visto algo. En Mar del Plata lo cumplí, vi bastante turismo. En Chile no vi nada, pero nada, que me lleve ahí un poco de frustración. Y aquí tampoco he visto mucho más que esto, pero ya por lo menos es algo. Bueno, el río, la ciudad está ahí, sé que es el centro. Hemos visto un poquito. Me voy ya contento. Os contaba que nosotros hacemos estos vídeos y bueno, intentamos que lo paséis bien. Cuando tenemos un mal momento no lo sacamos. Yo antes he tenido un mal momento porque el partido no ha salido bien y al final venimos a competir y no sale bien.
pero bueno, lo hacemos y sé que hay mucha gente que sí que los disfrutáis. Y la verdad que la experiencia, tanto de ayer, que me rescataron la maleta gracias a la audiencia, a que me echasteis una mano, muchos de vosotros, algunos teníais más contactos como para poder rescatar mi maleta, otros solo me mandabais apoyo moral, pero bueno, me ayudó. Y por muchas de las muestras de cariño y de historias que he ido conociendo de vosotros, hay algunas historias que realmente son muy emocionantes, pues bueno, nos damos cuenta, los que hacemos contenido, que verdaderamente hay esa relación entre nosotros. Y que lo que hacemos parece que no, para nosotros es un vídeo en un torneo, pero hay algunos que estáis ahí al otro lado. Yo tengo creadores que sigo mucho porque me gustan sus vídeos. Abel Rincón, ahora estoy mucho con la movilidad eléctrica, sigo a Eduardo Arcos también en coches eléctricos y movilidad eléctrica y es como, ¡guay! Hay un vídeo y la verdad que me alegra el día y sé que a algunos de vosotros pues también os pasa, así que está guay. Y el tema de la MM3 también ha unido mucho y hay mucha gente que es algo que le ha hecho ilusión el tener un producto que tiene algo más. Así que... Pero es mal que no la llevabas en la maleta ayer, si no hubiésemos pensado que alguno se había puesto de acuerdo para robarla. Lo hubieran robado, pero no, iba en la mochila. Así que bueno, sigue viva. Nos vamos a ir a cenar. Una buena pizza nos toca ya, yo creo, ¿no? Una pizza. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get not tired of me never. Equipo, ya sé que suena así como raro, ¿no? Estamos en Burdeos, pues ya no estamos en Burdeos, estamos en Roma, estamos en Foro Italia. No se pudo grabar más al día siguiente, tuvimos, como estáis viendo, un clinic de Cupra. Para todos los que soléis ir a los torneos, deciros que, bueno, estad atentos porque con Cupra hacemos este tipo de actividades, estos clinics, que ojalá que pueda compartir con vosotros en alguno, en el próximo. Sé que en Málaga vamos a estar y habrá otras tantas sedes, así que bueno, pues por suerte cada cierto tiempo puedo meterme a pista con vosotros y tratar de entrenaros y de ayudaros a mejorar. Y poco más, que se junta un blog con el otro. Empezamos el blog de Roma, ya estamos aquí, espero que os divirtáis con el blog que vamos a hacer aquí, que vamos a empezar a grabar hoy mismo con Riku, que está al otro lado de la cámara. Y ahora nos vamos para el apartamento, que vamos a ver qué tal es el apartamento de este año. Por si acaso, el año pasado estuvimos en Roma, puedes mirar aquí el blog de lo que fue en el 2023. Y si estás aquí por Palas, pues échale ojo, que aquí tienes Palas también analizadas y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo blog. Chao, chao. I swear I shoot like Berettas, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up.